Hola, no sé. Hola Josema, hola Cata, qué rico verlos. Hola. Hola, María. Hola, Bienvenida. José Lisa. Bacata. ¿Qué hay? Hola, Buenos bonito. días. Tata José, hola. Bonitos, hola, qué bueno verles. Qué gusto. Arancha, buenas. Hey, David. David. Hola. Hola a todos y todas. Hola, buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes a todos, nos alegra Buenas mucho. tardes. Allá ya son 7:30 de la tarde, noche. Aquí apenas mediodía en este Ecuador tropical. Un gustazo estar con ustedes. Qué bueno, sí, qué Hola bueno. Josema, hola Cata. Hola, David. Qué gusto So ver. a group of Colombian people. Yeah, Sí, it's great. sí, hablan español todos. About the retreat. Sí. Pedro, hola, buenas. Hola. Sí, es que vemos muchos, pero algunos no tienen las cámaras, pero bueno, no importa, sabemos que nos están viendo y nos alegra mucho tenerlos y bueno, con el propósito de hablar de nuestro próximo viaje a Barcelona y Presentémonos un poquito, ¿eh? vale, Porque hay sí, personas que no nos conocen. Yo soy José María y yo soy Catalina. y caminamos con corazón, que nos encanta llevar nuestro camino con corazón a Barcelona. Antes del COVID solíamos ir y desde el COVID no hemos vuelto y ahora será realmente un gusto compartir allá con ustedes y con otros amigos. Así es. Entonces, bueno, pues nos trae a esta charla contarles un poco acerca de nuestra historia, pero también de la experiencia que vamos a tener allí y también que si ustedes tienen preguntas, pues que las puedan también hacer en este espacio y entender un poquito el contexto, ¿no? Cómo sucederá el taller y por qué lo hacemos de esta manera. Entonces, si quieres comenzar, José. Pues Cata y yo hemos formado Caminamos con Corazón hace ya bastantes años. Llevamos décadas trabajando en psicología profunda, ayudando a personas a acceder a estados de conciencia expandida a través de meditaciones, técnicas de respiración y lo que aquí llamaremos medicinas sagradas. Tenemos varios niveles de talleres. Muchos de ustedes han estado con nosotros, la mitad no. Y para quienes no han estado, entonces explicamos, a Barcelona llevaremos lo que se llama un trabajo de nivel 2. Nivel 2 son básicamente 4 días o un día de llegada, 2 días completos y luego el día de salida. En los 2 días completos, que son los que tienen un trabajo más sustancial, más profundo, pues durante todo el día y hasta las 10, 11 de la noche, hasta que el grupo tenga energía, es cuando vamos a acceder a estados de conciencia expandida a través de nuestras medicinas. Y bueno, es un trabajo que se da en lo que llamamos contexto paz, paz queriendo decir potente, amoroso y seguro. Por potente decimos que es un ritual con poder de fuego transformador. Por amoroso decimos que es sin juicios, en un acompañamiento, digamos, incondicional. Y por seguro, apostamos mucho a la seguridad de todo el desarrollo. Por eso muchos de ustedes han tenido la cita previa y quienes no, pues se les va a exigir una cita previa porque desde el comienzo estamos cerciorándonos de que no haya contraindicaciones, si tomas alguna droga, si tienes alguna condición médica, en fin, y que el sitio mismo y las personas que te acompañamos, pues ya hemos pasado numerosísimas veces por este tipo de ritual. Entonces vamos a ser 4 personas acompañando. Aquí vemos a Xime también. Hola Hola, Xime, sí. que será una de las personas acompañando, que ya ha estado con nosotros desde Villa de Leyva hace 15 años y bueno, lleva un buen recorrido.
y hace parte de nuestro equipo de terapeutas también. Sí, Y Carolina que no está por acá, Caro Troncone, pero que también estará haciendo como equipo con nosotros dos para acompañarles. Y bueno, ahí tomo un poquito la palabra al decir que a este tipo de experiencia le llamamos una experiencia con poder de fuego transformador. Y es maravilloso cuando uno se siente cuidado por otras personas porque sabe que puede descansar en la propia experiencia y de alguna manera soltarse allí. Y eso es súper valioso. No quiere decir que nosotros vamos a estar como interviniendo en su viaje, sino que lo vamos a estar cuidando. Es como ser centinelas del viaje, cuidando que el contexto sea lo mejor posible, bien diseñado, para que, digamos, ustedes sean guiados por su sabio o sabia interior. Y esto es bellísimo, porque nosotros no podemos, ni pretendemos, ni fuese posible controlar a dónde van ustedes, sino a dónde su alma necesita ir. Y eso hace que la sabiduría interna guíe. Estaremos cuidándolos de que nada los moleste, de que nadie toque el timbre, de que si necesitan algo, pues vamos a acudir a ustedes. Y sobre todo en un contexto donde hay naturaleza, donde hay silencio, donde está realmente diseñado para que saquen ustedes el mejor provecho de allí. Entonces, pues la labor ahí de Jime y de Carolina y la nuestra, pues es eso, acompañarlos y también pues la experiencia que va sumando entre los cuatro para que cualquier cosa que pase, pues simplemente allí estamos. Lo que pase es pues lo que ustedes contacten, como que ahí el, el miedo puede ser más bien una invitación a atravesar algún momento que llamamos retador. Acá no le decimos a las experiencias malos viajes. Malos viajes suceden cuando estamos en contextos inadecuados, cuando lo tomamos sin una compañía profesional, cuando lo hacemos por deporte y no sabemos a dónde nos va a llevar esta experiencia. Pero sí a veces hay viajes retadores y hay viajes también de mucho contacto con lo místico, es decir, el viaje puede ser de diversas naturalezas, pero particularmente cuando el viaje es retador, pues podemos acompañarlos a atravesarlo de manera profesional y eso es invaluable también. sí, pues acá podríamos extendernos, más creo que será más valioso escucharles. Bienvenidas todas las dudas, preguntas, inquietudes que puedan traer y ahí continuaremos más en forma de diálogo. Así que levanta la mano o cuéntanos. Quien tenga algo que quiera que le comentemos, que aclaremos. Bueno, ¿qué tal, José Macata? ¿Cómo Hola, estáis? David. Yo es que ni siquiera sé qué fechas son, porque pregunté en su día y no, y la información no la he encontrado, no me ha llegado, entonces no sé exactamente qué fechas son, que es una información importante y eso, Claro, empezando con eso. claro. Es el último fin de semana de octubre, que creo que cae 30, Jueves 30. 31, 1 y 2. Es decir, entramos el jueves 30, tipo 4 o 5 de la tarde, de modo que ese día los que necesiten desplazarse desde lejos o trabajar en la mañana puedan hacerlo. En la tarde estaremos en la Masía, tipo 5 de la tarde. El cuento es llegar a conocernos, a instalarnos, a compartir un poco. Trabajamos el 31 y el 1 hasta la noche, la hora que requiramos o tengamos energía, que suele haber fogata, lo cual es precioso. Y salimos el 2, tipo 11 o 12 del día, para que en la tarde regresen a su ciudad o a su casa, pues. Ese es el cronograma. Genial, me he apuntado. Y bueno, ya aprovecho porque yo estuve con vosotros en un retiro hace poquito allí en Villa de Leyva. Y a lo mejor, bueno, esta pregunta, pero como que puede ser útil para otras personas que no han estado. Y bueno, yo la lanzo porque me pareció interesante también la posibilidad que dabais a unas personas y a otros de tomar, pues si querían niños, que es como llamáis a los honguitos, o si preferían a lo mejor la posibilidad de a otros tomar LSD. Y siempre, pues como que a mí me pareció muy interesante
cómo hablasteis o cómo dijisteis que realmente bueno, que tampoco son diferentes, ni una es más fuerte que otra, ni otra es más fuerte que la una, y un poco toda esa conversación que yo creo que es útil para las personas que quizá pues no hemos tenido tantas experiencias o no sabemos tanto entre un tipo de medicina u otro. Sí, listo. Voy a explicar eso un poco. Prefiero darles apodos a los niños, que es digamos, un apelativo con los que los mazatecas mexicanos, con quienes yo estuve hace muchos años, llaman a la psilocibina. Entonces prefiero decirles niños. Es una medicina preciosa. Yo digo que ha sido como la milenariamente más usada por la humanidad para acceder a estados ya plenos de conciencia expandida, puesto que vacas hay en todo el mundo prácticamente, y porque eran usados en Centroamérica, y también se sabe que en la India, bueno, en la tradición hindú, que hoy incluye Pakistán, Afganistán, Myanmar, Indonesia, en los rituales, en la literatura védica se habla del ritual del soma, que era este honguito, y que por eso también ahora entendéis, en la India las vacas son sagradas, porque donde hay vacas hay cagajón, y donde hay cagajón salen los niños santos, y por eso el hinduismo es tan psicodélico en muchos sentidos. Claro, luego la casta brahmana pasó parecido en Europa, donde el Vaticano prohibió todos los rituales de los misterios eleusinos, y a donde cada que conquistaban un pueblo nórdico, fuese vikingo, fuese eslavo, les prohibían el uso de estas medicinas. Pues lo mismo ocurrió en la India. Los brahmanes fueron prohibiendo los rituales con los niños santos, y se fueron apropiando los brahmanes de todo el culto religioso. Pues bien, entonces esa es una medicina muy conocida, muy probada, que la llevamos en el corazón, que se la proponemos sobre todo a los que no han tenido mucha experiencia con estas medicinas, y luego expandiré más sobre ello si quieren. La segunda medicina a la que seguramente le coqueteasteis o quieres, David, es Lucy. La llamamos Lucy, de Lucy in the Sky with Diamonds. Curiosamente, el primer registro humano, propiamente humano, que encontraron en Etiopía, en la zona entre Etiopía y Kenia, los antropólogos en los años 70 y 80, que data de hace 3 millones de años, lo llamaron Lucy. Sincrónicamente, en ese momento, los arqueólogos, paleoarqueólogos de aquella época estaban oyendo la canción de los Beatles, de Lucy in the Sky with Diamonds, y llamaron a ese registro Lucy, que es una hembra humana, podría decirse nuestra tatarabuela, hace 3 millones de años, caminando con la que puede ser su hija o su hermanita menor, y son huellas que encontraron preciosas pues de aquella época. El caso es que Lucy es una medicina maravillosa, eh, digamos, descubierta por Albert Hoffman en Suiza durante la Segunda Guerra Mundial. Es una medicina que también llevamos en el corazón, que nos fascina, que no es que sea más potente que los niños, sino que el viaje dura más tiempo. Y esa sola condición nos lleva a sugerir que quienes no han tenido más de 2 experiencias con los niños, tengan otra vez experiencia con los niños, pero quienes han tenido ya 3, 4 o 6 vivencias con los niños puedan acceder a Lucy. Porque tú no quieres, y aquí le hablo a cualquiera, tú no quieres tomar Lucy sin tener mucha experiencia, es decir, sin saber en qué te embarcas, porque es un viaje que dura 6, 7, 8 horas, y que a algunas personas se les hace extenuante, agotador, y lo cual puede serlo. Repito, no es que sea más fuerte, sino que es como si vas a montar en avión por segunda vez, está bien que vueles de Madrid a Barcelona y no que te embarques de Madrid a la India de una vez, en donde es un viaje demasiado agotador y largo. Así que bueno, esa es la diferencia. También tenemos una tercera medicina que queremos llevarles a ustedes, y que se llama farmahuasca. Farmahuasca es una especie de yagé o ayahuasca al que le quitan el agente hepatotóxico, de tal modo que tú te la tomas y no te pone a vomitar ni te manda con diarrea al baño.
lo cual es una desventaja del yagé o ayahuasca. Entonces, en este caso, la farmahuasca, al no tener el elemento hepatotóxico, se vuelve un viaje de, pues, de yagé, sin la vomitada, sin la cagada. Se asemeja mucho a los honguitos, pero es diferente, porque es yagé, en fin, no es que sea mejor o superior a los honguitos tampoco. Nosotros insistimos que todas estas medicinas son solo, digamos, tecnologías de la conciencia, dígase como dispositivos o vehículos para acceder a planos de lo inconsciente. Y cuando digo lo inconsciente, fíjate que lo podría decir en mayúsculas, no es solo pues nuestras memorias de la infancia olvidada, sino conexión con la naturaleza, conexión con el cuerpo, sensaciones corporales organísmicas que vienen desde lo inconsciente profundo. Y las tres medicinas, estas tres que he nombrado, son fantásticas para para ello. Ninguno de las tres es superior a la otra, sino que cada una tiene luz y dura más. Los niños son muy conocidos y como que ya sabemos plenamente que son maravillosos. Y Farmahuasca tienen el tinte de la selva amazónica, que trae un poco más de brío, más de culebreo. Alguien dice que es como más salvaje, pero que no quiere decir que sea peor, tampoco mejor, simplemente son sabores diferentes. Igual proveeremos las tres y allá, entre tú y nosotros, decidiremos cuál te conviene más, finalmente. Ese será el primer día entero, que según recuerdo es el 31 de octubre. El segundo día, la propuesta es que todos tomen MD, que es fantástico, que tenemos de una pues alta pureza y muy buena fuente, que si las medicinas anteriores, los niños, Lucy y Farmahuasca, activan mucho la psicodelia y señalo la cabeza propiamente dicha, el M es más cercano al corazón. Y con esto no digo que sea más suave o menos importante, sino que ayuda a traducir y a entender más profunda y plenamente todos nuestros aspectos afectivos, emotivos, incluido lo que se vivió el día anterior, el 31 de octubre. Entonces hemos visto a lo largo de las décadas que en el diseño de nivel 2, que es el que vamos a llevar a donde ustedes allá en Girona, es mejor tomar digamos, el psicoactivo fuerte el primer día y el M, que es un empatógeno quiere decir empatía, activador de la empatía profundo consigo mismo y con el mundo, el segundo día. Hemos visto pues que es un broche de oro precioso en ese sentido. Sí. Más había abierto el micrófono hace un ratico. Raquel. Yo hice un taller en Bogotá, o dos talleres, pero, o sea, uno un lunes y otro el sábado. Y después de cada taller, yo me sentí como si hubiera corrido la maratón. O sea, al día siguiente yo estaba, cuando dicen ustedes que tomen el día siguiente tranquilo, yo lo entendí por qué lo tenía que tomar tranquilo, porque realmente yo no podía hacer mucho al día siguiente. Eh, si voy al taller, yo viajo y me preocupa un poquito, especialmente el domingo, la de vuelta. Si voy a estar como lista para viajar. Yo sé que no es muy lejos porque yo estoy en Inglaterra, pero de todas formas, pues con la experiencia que tuve en Bogotá, sí me pone un poquito nerviosa. Sí, el domingo me pone un poquito nerviosa. Pero yo sé que ustedes lo han hecho y que tienen mucha experiencia, pero sí, quiero saber qué es la opinión de ustedes. Gracias. Pues digamos que hay personas más sensibles que otras. Hay personas que salen del taller, bueno, vas a tener al día siguiente, porque la última medicina se toma el sábado, entonces tendrás todo el domingo en la mañana, digamos, esa noche y el domingo en la mañana para
aterrizar, desayunar, haremos un cierre antes de que nos vayamos y entonces ahí ya todos se van para sus destinos. Hay algunas personas que deciden quedarse en un hotel cercano, a veces en el mismo sitio y se toman un día extra. Y lo que diría es, pues pregúntale a tu corazón cómo se siente más tranquilo, ¿verdad? Porque Ujú. que no podríamos decir cómo te vas a sentir al día siguiente. Es verdad que tomarlo lo más calmado posible está bien, pero mira cómo puedes acompañarte mejor sabiendo que al final quedas cansada o que necesitas más espacio. Mm. Mm, Pero vas a tener de entrada mucho más tiempo para tu integración y normalmente la gente sale del taller y se va y en general está bien hacerlo así. Sí, no, yo Sí, estaba bien, era como sensible, sí, y como, claro. Sí. no es que yo estuviera mal, pero estaba sensible. Igual lo que hemos visto es, pues ahí entra un plano muy subjetivo. Sabemos que estas medicinas son muy subjetivas, a diferencia de los de la ciencia médica occidental, digamos, donde la aspirina a todos nos hace lo mismo. En cambio, los psicodélicos a cada uno le hace lo suyo. Ujú, Y en ese orden de ideas es posible que hayas estado muy cansada y no solo cansancio de esa semana, sino de meses, a veces de años, cuando se llega ujú, al... Y en este caso puede que vuelva a suceder. Lo cierto es que es un cansancio sobre todo en donde pedimos que la tomen suave. eh, por ejemplo, que ojalá el domingo no tengan que tener reuniones ni que concentrar la atención específicamente en tareas, aunque a mí, por ejemplo, me encanta escribir el día después y eso requiere mucha atención, más no tener reuniones, como no darle la atención a otros, sino escribir desde mi experiencia lo que descubrí, lo que aconteció, en fin, y seguir tejiendo pues mi escritorio de ideas y conceptos. Entonces tú estarás en el aeropuerto, en el avión, quizás con tus audífonos o con tu libro o cuaderno de notas. Y sabemos que el aeropuerto puede ser agotador en sí mismo, ¿cierto? Como los centros comerciales, pero mm, que tendrás que darle la atención a nadie, estarás contigo. Y, y, y entonces no es que sea ninguna contraindicación en absoluto, pues. ok, gracias. Gracias, Raquel. Pedro, Sí, hola, buenas tardes aquí en España. A raíz de la descripción que has hecho sobre las cuatro sustancias, me ha inspirado la curiosidad, no sé si es una pregunta pertinente para hacerla aquí, ¿qué es lo que observáis en las personas? ¿Qué indicadores observáis para sugerirles que tomen una o tomen otra? vale, es bastante sencillo. Fíjate, o sea, no hay que ser clarividente para ello y te lo voy a desmenuzar así. Si tú apenas has tomado una vez niños, te voy a sugerir niños como una segunda vez, como que te vayas aclimatando. Casi siempre los niños son la puerta de entrada al mundo psicodélico para casi todo el mundo. Ahora bien, si tú me dices, no, José María, yo ya tomé una vez niños, pero dos veces ayahuasca, entonces yo puede que te diga, bueno, Pedro, entonces, ¿qué tal si te vas por la farmahuasca otra vez? En fin, y ahí nos vamos poniendo de acuerdo. En cambio, personas como Julián Guerrero o David que está acá, o alguien que tenga bastante experiencia y que nosotros le conozcamos, pues y nos pide que quiere tomar Lucy o Farmahuasca, pues claro, como ya le conocemos, entonces no va a haber ningún temor de nuestra parte a lo siguiente. Y aquí lo quiero dejar muy claro. Yo hace quizás décadas daba más fácil cualquiera de ellas medicinas y entonces me vi numerosas veces dando Lucy a personas que en la mitad del viaje me decían, oye, José María, pero esto está muy largo, ven ya, quiero quitarme esto, quiero ya descansar. Y la verdad es que no hay forma de tocar el timbre y bajarte pues de ese plano de conciencia. De tal modo que yo ahí me veo impotente ante alguien que tenga una experiencia con Lucy y 6 horas después esté agotado y no hay forma de bajarlo.
En cambio, con los honguitos sabemos que a las 4 horas ya estarás en un estado relativamente funcional, puede que no normal del todo, pero sí al menos funcional. Y entonces queremos evitar correr ese riesgo no solo para nosotros, sino para ustedes, que si no te has montado en un vuelo de largo aliento, pues comienza a conocerte en vuelos de trayectoria un poquito más corta. Entonces yo creo que será una negociación sencilla, no es difícil. Y bueno, Sí, me llama también tu pregunta, Pedro, a decir que hay tal vez a veces un imaginario de que entonces ahora ya es momento para tener el viaje heroico y en realidad tal vez no, porque todas las medicinas nos ofrecen una experiencia maravillosa, como que no hay que acelerar tampoco ese carro cuando no lo veamos tan necesario, pero que eso no quiere decir que las otras medicinas no te den realmente un mensaje importante o que tengas una experiencia Ujú. Por, transformadora. por ejemplo, ¿no tenéis en cuenta el estado emocional con el que viene la persona para claro, ofrecerles una sustancia u otra? sí, sí, claro que sí. Incluso, Pedro, no sé si tú y creo que la mayoría de ustedes ya tuvieron la cita con el terapeuta de nuestro equipo, ¿cierto? No, yo No la no. has tenido. Tú no No. la has tenido. Bueno, uno de los requisitos nuestros es que tengan una cita con un terapeuta que puede ser Sime, la que está aquí presente, Sime, o Carolina, la otra compañera que no está hoy, pero que nos va a acompañar en este retiro también. Y entonces, cuando tengan la cita, es un conversatorio, pues de 1 hora, en fin, y básicamente estamos auscultando dos cositas. Una, si tomas droga psiquiátrica o para el corazón, que es importante que nosotros sepamos porque hay un tema que se llama interacciones de sustancias. Y hay personas que están tomando droga psiquiátrica que tienen que dejarla prácticamente ya para que le podamos dar luz verde y llegar al retiro limpios y que no boten su tiempo, su dinero y las expectativas porque lo que hacen las drogas psiquiátricas es inhibir el efecto de los psicodélicos y en algunos casos ponerte en riesgo. Entonces, no queremos que botes tu tiempo ni tu plata y que no te pongas en riesgo. Esa es una. Pero el otro aspecto que con la terapeuta vas a investigar es cómo estás a nivel emocional, lo que tú acabas de decir. Entonces ya eso nos va a dar una pista de quién es Pedro Jiménez a nivel emocional, por qué momentos está pasando este año, si tiene algunos duelos pendientes fuertes, si viene con alguna adicción, etcétera, etcétera. Todo eso se vuelve un factor determinante. Nosotros, Cata y yo en particular, pero igual junto con Sime y Carolina, estaremos leyendo todo esto que te digo, tanto lo de interacciones de sustancias y drogas como el cuerpo afectivo y emocional de cada uno de ustedes antes del retiro. Y sabremos, aunque no te conozcamos muy bien y aunque esa cita no sea pues un estudio a profundidad, porque sabemos que cada uno de nosotros es un ser mucho más complejo y misterioso de lo que en 1 hora podemos atestiguar. Sin embargo, Ujú, nos da unas bases para saber, oye, si este navegador es capaz, es fuerte, viene bien, o si está más sensible, a punto de tambalearse y hemos de tratarlo con una dosificación más suave, porque he nombrado las 4 sustancias, pero también la dosificación entra en juego. Exacto, entonces si tú me dices, es segunda vez que tomo niños y ya tomé una vez yagé y quiero una experiencia más fuerte, te puedo proponer que tomen niños en una dosis más alta. Y aunque sea más alta, será más fuerte, pero más breve que el UCI. Fíjate, entonces hay varias, digamos, factores subjetivos ujú, siempre que ayudan a tomar esta decisión. ujú, ujú. Y por último, una pregunta así que me ha llamado la curiosidad. Es esta variante que habéis nombrado de la haya, Farma- de, Farmahuasca. de la farmahuasca, esa. ¿Qué intención tiene? ¿Es una intención higiénica? El hecho de que se le quite el factor hepatotóxico y la diarrea. A ver, Pero, yo he tomado yagé, en Colombia lo llamamos yagé. En la selva amazónica con indígenas, no sé, 50 veces, digamos, varias docenas de veces.
Ya, y la quiero mucho al yagé, aunque prefiero otros navegadores. eh, Porque el yagé es como montarte en un barco de alta marea y siempre me ha puesto a vomitar y a cagar por la borda. Siempre. ya. Por fortuna nunca en mis pantalones, que a amigos sí les ha pasado. En cambio, a mí nunca me ha ocurrido eso, pero bueno, eso Eh, es así. Qué bueno. Curioso, pero imagino que con quienes has estado dicen que tú eres una excepción, Eh, ¿cierto? no, no, simplemente que, por ejemplo, nunca he expulsado por abajo, por arriba, alguna que otra vez, pero no en plan vomitera y tal. Pero que no es la tendencia, Ah, no es mi ya, bueno, tendencia. pero digo, en los grupos en los que yo he estado o con los amigos con los que yo he ido a las Sí, selvas, sí. todos nos Ya, voltea como si fuese una media vuelta hacia afuera, pues vomitamos hasta las tripas. Y entonces, cuando se le quita este factor hepatotóxico, ya de por sí es una buena ayuda, porque esa parte higiénicamente es terrible, funcionalmente es desastrosa, acústicamente es feroz. Entonces, bien, poder estar acostado y tener el viaje que nos interesa para adentro sin pasar por ese factor exógeno perturbador del vómito y la cagada, pues es una buena ayuda. Y ya. por otro lado, bueno, habrá gente que dice que le gusta, pero también son Oh, excepciones. oh. Entonces, sí, la razón, pero bueno, pero hay otra razón, Pedro, y es que ese hepatotóxico, es decir, inflama un poquito el hígado. Entonces, aquí queremos evitar inflamaciones del hígado. Vale, ese sí, eso lo encuentro muy coherente, muy coherente. Pero no tiene un efecto limitante o inhibidor de la fuerza vital de la planta. Es correcto. Correcto, la medicina sigue siendo igual de brava. Gracias. Igual de potente. Sí. Gracias. Hola, Felipe. Hola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, yo sí es la primera vez es más, tampoco he tenido la reunión con la psicóloga ni nada. Me recomendó Disculpa, es esta que no, experiencia. no te vemos. Podrías. Ah, ya No, te sí, vi. sí te Sí te vemos. vemos. Sí, ya, Ya. ya. No, te contaba que esta experiencia me la recomendó un amigo, Andrés Ucros, que vive en Colombia y pues me dijo que la verdad si me quería hacer un regalo para mí, hiciera esto. Y por ahí va mi pregunta y es más allá de eso, quiero entender un poco qué se lleva uno al final de toda esta experiencia, ¿no? Porque tiene muchas fases, muchas distintas experiencias desde la llegada hasta el último día que comentaban ustedes. Entonces, sobre todo porque además tengo que contarle ahorita a Ana, mi esposa, que está aquí afuera con los niños, entonces tengo que darle una explicación bien clara de qué es. Y me gustaría saber eso, o sea, al final, ¿qué dicen ustedes que se lleva uno de toda esta experiencia? Si es un tema de conocerse a uno mucho mejor, de pronto eso que decías, si tiene uno algunos problemas internos, cómo sacarlos al aire y resolverlos, no sé, es un poco entender un poco más de esto. Bueno, yo puedo comenzar pues recordando lo que dijimos al principio y es que Caminamos con Corazón es una organización que busca acompañar a las personas a que se conozcan mejor a sí mismas. De alguna manera, como sociedad, vivimos en un nivel muy superficial en donde el cotidiano nos va llevando como a hacer lo que hay que hacer para producir lo que hay que producir. Nuestras relaciones tienen cierto nivel, pero siempre hay mucha información debajo que a veces nos está molestando en la vida o nos está causando que la realidad la vivamos de la manera como la vivimos. Y para algunas personas es mucho más evidente y vienen a nosotros como buscando una ayuda. Y aquí me permito decir algo que es muy importante, la medicina no te quita nada. Mucha gente viene acá y es como el mensaje que escuchamos en los medios, la psilocibina te quita la depresión y entonces así vas a salir iluminado y entonces tómatela como si fuera una aspirina. En realidad, las experiencias de conciencia expandida, que así le llamamos a este tipo de experiencia, nos ayudan a ver sin los lentes que traemos, donde interpretamos que la vida es de cierta manera y es como si la realidad se expandiera ante nuestra vista para comprender no solamente los aspectos personales que a veces nos poseen y no nos damos cuenta, sino también cómo es la realidad, cómo es que estamos acá y no somos seres solamente mentales o emocionales, sino espirituales y profundamente espirituales. Entonces,
digamos que la lista de razones es muy larga, pero sobre todo que cuando uno se va conociendo a mí mismo, ve cómo se hace zancadilla, cómo se sabotea, cómo de repente no se puede relacionar con los demás, cuáles son sus creencias limitantes. Y entonces traer lo que llamamos más bondad, belleza y armonía a nuestra vida, pues se va haciendo más evidente en la medida que hacemos un trabajo interior. No estamos criados para eso. Hay algunos países donde más y otros donde, pero bueno, buscamos que vernos y conocernos sea como el paso para poder hacer de nosotros una mejor persona cada vez. Pasa que a veces los contenidos que aparecen no los esperábamos, ¿cierto? A veces podemos comprender, por ejemplo, cosas que nos cuesta trabajo, como lo que pasaba en el vientre de mamá cuando yo estaba en su panza. Eso es tremendo, pero eso puede atravesar nuestra vida y no teníamos ni idea. Entonces poder ver las lealtades con mamá o con papá, saber qué pasó con mi hermano, qué me duele y qué trae, qué ese dolor que traigo desde que estaba chiquita y todavía no me había dado cuenta. Es maravilloso. A veces puede ser triste, eso es lo que decimos, bueno, a veces es retador poder ver, no sé, que mi madre no quería tener una hija, sino un hijo o al revés. Y entonces yo traigo ese dolor, pero puedo reconciliarme conmigo. En fin, te doy algunos ejemplos, pero básicamente conocernos pasa por como a veces revisar nuestra experiencia de vida, como lo que llamamos nuestra temprana infancia o adolescencia, y a veces llevarnos a restablecer la conexión con mi cuerpo, con el universo mismo, saberme uno, con la existencia, que llamamos un viaje místico, o a veces simplemente permitir que el cuerpo descargue las tensiones de décadas que hemos cargado y lo que eso significa ahora para mí. Entonces hay muchos niveles, Felipe, y en la medida en que vamos aprendiendo a navegar estas medicinas, pues vamos encontrando mucho más valor y mucha más curiosidad también de otros niveles de existencia que ya no son tan superficiales, sino que nos ayuda a conocernos en profundidad y eso es bellísimo, nos encanta y de paso pues ayudamos a construir una sociedad mejor, más consciente, más despierta, más responsable de sí misma. Sí, Súper, muchas gracias. muy bien dicho, Cata. Yo lo resumiría de dos maneras. eh, en cuanto al dolor, al sufrimiento, al miedo, a nuestros complejos, a nuestras creencias limitantes, autosaboteos, lealtades con los ancestros que ya no nos sirven, en fin, digamos el lado del dolor de la vida, no hay peor sufrimiento que aquel cuyo origen desconocemos. Pero por otro lado, y paralelo a ello, la mitad del dolor humano no es por cosas que pasaron, sino por cosas que no nos permitimos. Muy a menudo no nos permitimos más disfrute, más gozo, más locura bonita en la vida, más danza sagrada, yo qué sé, por cualquier cantidad de razones, porque no hay tiempo, porque nos acostumbramos a funcionar a nivel práctico en una sociedad pues práctico-funcional, eh, por temores sutiles a hacer el ridículo, etcétera. Y es muy bonito cuando se ha entrevistado a viejos, que yo creo que la mayoría acá presentes hemos visto esas estadísticas, cuando se le pregunta a los viejos, y por viejos quiero decir mayores de 80 años, gente que se está acercando a la muerte, ¿de qué es de lo que más te arrepientes? Y resulta que la mayoría de ellos dicen de que no fui más loco, de que no disfruté más, de que no saqué más tiempo para mí. Eh, y fíjate, no podríamos decir que eso obedece a una patología propiamente, o sea, no es que haya que resolver una neurosis o un trauma, sino esto obedece al segundo aspecto que estoy nombrando como permitirnos más juego, más disfrute, más danza sagrada en la vida. Entonces, sí, las medicinas nos arrojan una perspectiva macro, a veces haciendo zoom en detalles, pero nos arrojan es como montarse en un avión grande y ver todo tu espacio vital desde muy arriba también, lo cual nos dice, carajo, no estás explotando o explorando aquella beta divina que ya es hora que te la apropies. Eso también es un regalazo de estas medicinas. Valentina. Hola, hola a todos, muchas gracias. Em, ya había estado con ustedes en Villa de Leyva hace rato, 2000, bueno, no rat, pero 2022, más o menos. Em,
Y ahora me encuentro en Portugal, entonces ha sido como muy hermoso que vengan. También estoy en terapia con Mauro desde hace ya rato, entonces también él fue el que me pasó esta información. Tenía un par de preguntas, una más logística, tal vez las dos, pero la primera es, ¿hay alguna interferencia si hago una toma de una micro de honguitos un par de semanas antes? No, en absoluto, incluso un par de días antes. Es más, Ok, muchas personas que están en nuestro Cultivando el Correcto Temple, que es un programa de 6 a 7 semanas de mini dosis, mini, que es un poquito más que la micro que tú mencionas, pero que aún así nos permite funcionar en lo laboral, en lo este, familiar, en fin. Estas personas en la tercera o cuarta semana, simplemente por decir, toman una mini el miércoles y el viernes o sábado acuden a uno de nuestros retiros, toman la macro y luego el próximo martes o miércoles retoman la mini dosis y les va supremamente bien, que esto es algo que yo ya había experimentado pues desde hace décadas antes de empezar a proponer todo esto. Entonces sí, no hay ninguna contraindicación. pero- Y la otra es si es posible cuadrar, pues ya con los que vayamos a ir, un transporte común desde Barcelona hasta Girona. Claro. Nos Jime, Jime, de pronto ahí tú, no sé si tienes de pronto más conocimiento de la logística y de las zonas mencionadas, si nos ayudas con alguna pista. Claro, se puede, bueno, primero desde caminando, estamos pensando también que ya cuando estemos todos, como compartir contactos para compartir coches. Y por acá tengo a alguien más experto en la zona que nos puede decir bien cómo sería eso. Sí, también hay transporte público desde Barcelona hasta Girona, que es la ciudad que cae más cerca de la Masía. Y de Girona a la Masía son unos 15 kilómetros que se podrían hacer también en taxi en caso de que alguien no pudiera encajar con algún transporte que organicemos. Gracias. Claro, sí, en todo caso, Valentina, estaremos armando un chat grupal desde 8 o 10 días antes para informar de todo lo que deben llevar, cómo prepararse esa última semana, que es parte del diseño y del contexto, y también para resolver lo del transporte y la logística lo más amablemente entre todos, porque no Entiendo. queremos que vayan solos en el coche y luego dos en bus, sino que nos ayudemos entre todos a facilitar esto. Súper. Eso es, muchas gracias. Con Gracias, gusto, vale. Valentina. Caterine, hola. Hola, Cata y José, qué lindo verlos. Eh, pues nada, yo digamos que son como dos cosas. Una, me sumo a las preguntas logísticas de la otra chica que acabo de preguntar. ¿Hay alguna recomendación que ustedes como que nos digan sobre que preparemos al cuerpo? Porque el año pasado me acuerdo mucho que nos habían comentado de tomar vitamina C, por ejemplo, una semanita antes para ayudar con todo el tema, pues, de la medicina, pero digamos, antes, como durante estas semanas de preparación, algo que nos recomienden, como para ir un poco como más abiertos a todo este tema del retiro. Eso como es la pregunta y yo como un comentario para alguna persona que sea como primera vez con ustedes o primera vez con tema de la medicina. Em, Como retomando un poquito la pregunta de Felipe sobre como el fin de que uno que espera, en realidad yo me recuerdo mucho que Josema mencionaba algo muy puntual y era la intención que colocabas hacia este viaje, hacia este caminar. Y yo lo encuentro que pues uno muchas veces como que Josema también lo decía, no busquen que se van a ganar acá la lotería. Es más como un poco este caminar de dejarse llevar, porque la medicina realmente es tan sagrada y es tan sabia que lo lleva a uno por un camino muy bonito, aunque uno no sepa a qué va. Entonces, está pues muy bonito que uno como que abra el corazón y vaya como muy confiado de que todo va a estar bien, pues porque el cuerpo lo sabe y el corazón yo creo también lo sabe muy bien
porque uno está incluso en la apertura tanto de averiguar y estar en esta, por ejemplo, en esta charla informativa y demás. Entonces es como más ese comentario para los demás que están ahí en la meeting. Gracias, Catherine. Sí, en realidad la preparación pues tiene que ver mucho con estar contigo, digamos, como en mucha presencia. Esto de tener la intención, sí, es importante ver qué te hace ruido en la vida, como escribir, digamos que parte de la preparación es una invitación a ello, y en lo físico pues alimentarse bien, dormir bien, como alimentarse significa comida sana. Sí, ahí no hay que hacer una dieta particular, excepto decimos, ojalá no fumes hierba, ojalá no estés en el alcohol, ojalá no te vayas de farra esa última semana, como estar consigo, aprender a estar consigo. Y esa realmente sería la preparación. En cuanto a los suplementos, siempre recomendamos la vitamina C, que no tiene ninguna contraindicación, pero ahí cuando creemos el grupo van a ver también que los días antes les recomendamos otras cositas para que lleven también al taller, estén bien hidratados, sales minerales, como si uno fuera a correr una maratón, ¿cómo te hidratarías? Entonces, bien hidratado, buena vitamina, buena alimentación, no hay tanto misterio, pero ahí les damos otros detallitos particulares. Sí, es Bueno, básicamente tener en cuenta que tienes una cita muy importante contigo. Y digamos que si a uno lo invitan a hablar con, yo qué sé, el Dalai Lama o alguien muy sabio, pues no queremos llegar en guayabados ni con sueño, sino que queremos llegar vitales, presentes, sobrios, como actualizando nuestra energía lo mejor posible para sacarle el mejor jugo. Entonces el autocuidado debe ser de cara a eso, más que prohibirte comer dulce o tomarte un vino, simplemente ten ese enfoque mental. Y por supuesto los últimos días sí querrás estar pues lo más disciplinada, por decir, pero nada dramático ni excluyente tampoco. ¿Sirve bueno, bien pues eso de las drogas? Disculpa, Catherine, porque sí, pues tal vez nos tomamos la aspirina porque es que queremos evitar el dolor de cabeza, entonces ya en los últimos días lo que no necesites tomarte, no te lo tomes. Anda lo ah, más posible en el cuerpo. Sí hay listo. personas a menudo que tienen la costumbre de tomar bastante trago o de fumar mucha marihuana, y a quienes sí les sugiero que ojalá 2 días antes eviten el trago y la marihuana. Em, para ponerse en un lugar distinto, también quizás un poquito más despejado mentalmente, aunque ellos suelen creer que ya están muy despejados a pesar de esos vicios. eh, Se nota la diferencia cuando esa persona mismo muchas veces nos ha dicho, sí, es verdad, cuando dejo de fumar 2 días, se me corre una nube, se me quita como una niebla que traía. Entonces, a quienes hacen eso, pues sí les sugerimos abstenerse, ojalá, no desde la prohibición, no es que sea moralmente malo ni nada, sino como para despejar un aspecto tuyo de tal modo que las medicinas entren con más potencia y logren hacer una tarea más clarificadora, digamos. Lina, ¿tú habías levantado la mano? Ay, hola a todos, José Macata. Uy, para mí abrazarlos ese día va a ser una medicina también. Estoy muy Hola. contenta. Bueno, creo que mi pregunta era, aparte de la alimentación, pero creo que ya lo respondieron, si habían alguna práctica, así como escribir o alguna meditación, bueno, como ya otro tipo de prácticas que uno podría hacer para la preparación, pero creo que ya lo respondieron. Ojalá escribas, ojalá todos tengamos un cuadernito donde escribamos reflexiones y sí, siempre. Márgara, hola. Margarita y Diana, abran la cámara. Hola, perdón, la tenía cerrada porque estaba cocinando, por eso. ¿Qué tal? A ver, yo no sé con quién hablé de vosotros. Yo fui en Río Negro a un retiro de un día, creo que se lo comentaron a Josema, y dormí, solo hice más que dormir, ¿vale?
Sí, 5 horas estuve durmiendo. Es verdad que tenía jet lag, había trabajado, yo soy médica, había tenido guardias esa semana, 2, no había dormido bien. Entonces yo creo que fueron muchos factores que se unieron ahí. Esta vez yo quiero ir, deseo ir porque realmente mi objetivo de ese retiro no se cumplió, no hice nada, fui a dormir todas y dormí Claro. 5 horas. Entonces yo escuchaba a toda la gente, todas las maravillas que contaban y yo todavía seguía durmiendo. O sea, la mitad de las charlas de la gente escuché y la otra mitad volví a dormir. Entonces, claro, ahora es muy difícil para acoplar los días y todo. Es verdad que tengo una guardia, no el día antes. Es que no puedo hacerlo de otra manera. Entonces, claro, los otros días intentaré dormir bien, pero el día antes de lo que es el retiro, ¿no? De lo que es el jueves, sí que tengo una guardia y en esas guardias puedo no dormir o dormir 4 horas. Entonces, no sé de qué manera, porque no, o sea, es la única manera para tener un día libre. El otro, intento que alguien me cubra, pero para tener 2 días libres necesito uno estar saliente. Entonces ahí va otra vez mi pregunta, porque yo medito aquí y me quedo dormida, o sea, es como si yo viviera cansada. Sí. Entonces no Pues sé sí, cómo hacer. que entendemos la encrucijada en la que estáis y aquí pues no podemos prometer nada, ¿cierto? Sin embargo, haremos todo lo posible porque eso no suceda otra vez, que no te quedes dormida, estaremos muy vigilantes. Creo que a ti te propuse incluso permanecer sentada, pues puede ser recostada a la pared, pero sentada, no De acostada. pie. En fin, estaremos atentos y tratando de articular algunas técnicas que ya hemos pillado a personas que les pasa algo similar, generalmente con éxito. Y bueno, pues digamos que juguémonosla lo mejor posible. Trata de si dormir esas 4 horas, mejor que no, pero, pero vamos a hacerle y allá no recuerdas y recuerda tú misma, te harás contra una pared, sentada sin demasiada ropa encima, es decir, es preferible friillo que evite quedarte dormida a calientillo que te duerma, etcétera, etcétera, cosas de ese estilo. Sí. Y entonces, lo de la reflexión, o sea, claro, yo la vez pasada no recuerdo haber hecho nada de esto, ¿no? Escribir, o sea, ¿qué tengo que escribir? ¿Qué escribo? O sea, lo que yo quiero, lo que busco ahora, o qué es lo Pues que... escriban sobre todo de cómo están, qué está pasando en tu vida, qué pasa por tu cuerpo, alma, corazón, qué te quita el sueño o qué te pone a dormir o por qué estás agotada, etcétera, cómo estás en los afectos, cuál es el pensamiento más oscuro que cada rato pasa por tu cabeza. Es decir, tú eres el tema de estudio. Y cuando uno quiere estar mejor, no solo habla de lo bonito, sino de lo que le impide más belleza, más disfrute. Entonces también entrar en esos lugarcillos un poco incómodos, difíciles, desafiantes, es valioso. Así que entra Vale, allí y sobre todo tú. Y cada que tengan un sueño, permítense intuir si el sueño les está hablando, qué te está diciendo, muy desde lo emocional, qué te mueve el sueño, qué emoción te movió, ¿cierto? No es acudir al diccionario tanto como a los afectos de cómo te afecta, qué te sugiere a ti. Igual, igual, sí, ese tipo de cosas y ojalá un poquito de ejercicio, ojalá pues alimentarte sano, lo que ya dijo Cata, todo lo anterior, vale, con muy gusto. bien. Muchas gracias. Será un Un gusto. gusto. Gracias. Ana, hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, súper. Buenas tardes a todos. Llegué un poco tarde, bastante tarde, y creo que me perdí una parte importante donde estaban hablando del tema de las sustancias y me imagino que de pronto como que qué se hacía en cada día. Entonces, quería preguntar si esta grabación nos la comparten o hay alguna manera que lo pueda enterar de eso que me perdí lastimosamente. Sí, te la vamos a compartir, Diana. Está siendo grabada y después les va a llegar un link para que puedas escuchar todo. sí. Excelente. Diana,
¿Ya has estado con nosotros? Creo que nunca has estado con nosotros en retiros antes. No, no he estado, me recomendó una amiguita en Colombia y bueno, Vale. sin dudarlo. Vale, entonces te resumo y creo que también está bien para todos. El primer día llegamos a Gracias. conocernos, tipo 5 de la tarde, simplemente a conocernos, instalarnos, ubicarnos, platicar un poquito. El segundo y tercer día son los que estaremos allá del todo y más completos. Y el segundo día, seguramente habrá un desayuno, luego unas formas de meditación dinámicas, interesantes, luego un ritual muy bonito donde nos postramos cada uno como ante sí mismo, ante la vida, que es un ejercicio precioso de cara a prepararnos para lo que sigue, y cultivar la actitud de ríndete, entrégate, que es lo que más queremos. En vez de pelea, evita, es ríndete y entrégate. Traemos un diseño precioso para ello. Y luego tomarás seguramente honguitos, que los llamamos niños aquí, y te irá muy bien y te enseñarán mucho. Es como bucear el alma. Entonces verás dentro tuyo qué hay, porque es bucear más allá de lo intelectual. En la noche habrá compartir y seguramente fogata, ya veremos. Es precioso, círculos de palabra verdadera, no es obligatorio, sino quienes quieren. Resulta siendo que casi todo el mundo va a querer y eso enriquece a todos, porque es como un salón de espejos donde todos tenemos miedo, todos tenemos más deseos de gozar la vida, y en fin, y de eso es de lo que se habla desde el corazón y desde la vivencia que cada uno haya tenido. Luego nos vamos a acostar a las 10 11 de la noche, ya veremos a la hora que estemos cansados. Al siguiente día se repite, pero con otra medicina más corazón, que ayuda mucho a lo que llamamos el perdón, la autoaceptación, la valoración y autoestima, por decir así, y a integrar lo del día anterior. Es preciosa esta medicina, que se llama el M o MD. Y otra vez en la tarde, tarde-noche, compartir de círculo de palabra verdadera y nos acostaremos a la hora que estemos cansados. Y el último día es un desayuno bonito y luego una sesión juntos todos para cerrar, diciendo cómo nos vamos, qué tareas te llevas. Es parte de lo precioso, tratar de aterrizar lo que hemos vivido los 2 días antes, de, bueno, entonces me llevo esta tarea y ser más generoso en los afectos, en la palabra, o yo qué sé, o regalarme más disfrute, o en fin. Y ahí, en eso consiste, Ujú. pues, Creo importante recordar también que para llegar a este taller necesitas tener una cita, una consulta con uno de los terapeutas del equipo. Aquí está Jimena, también está Carolina Troncone. Ahorita de pronto en el chat, gente del equipo, por favor, copiar el link del site como para que vean la información. Lore, si me haces el favor. Y esa es una cita importantísima porque hay quienes tienen interacciones que de pronto les decimos, mira, necesitas eh, bajarte de esta droga porque hay una interacción que no va, digamos, con la vía de la medicina sagrada, o de repente necesitas más de una consulta porque tu momento de vida sí lo requiere y de repente no estás tan lista para ir tan profundo en tu experiencia. Entonces, eso lo aclaro porque puede que en esa cita el terapeuta te diga, ven, tengamos otras 2 consultas. Y bueno, y si es tu intención, pide la cita pronto, porque también el cupo se está llenando de a poquitos, pero ahí va. Entonces puede ser que cuando le llegues de pronto ya se llenó. Y esa también es una posibilidad que está bueno que la sepas. Gracias, Diana. Raquel. Me imagino que no, pero pregunto de todas formas, porque en Bogotá tenía que llevar cobija y almohada y, ¿no? Y pues claro, eso entonces pues sí, importa porque si uno está comprando cosas de avión, depende de la maleta también, ¿no? Lo que uno tiene que llevar. claro, creo que acá no tienes que llevar nada. Sí, siempre sugerimos que lleves un trapito tipo playera, pues, o em, como que te sea muy familiar, por decir, que Una cobija delgadita, sí, sí, algo que te sea muy familiar, pero allá tendrás almohada, cobijas y todo lo que es de cama y toalla. sí, Sí.
van a tener habitación, entonces es un contexto diferente. De todas maneras te informaremos con tiempo, pero ahí no hay que traer el sleeping, ni la almohada, nada de eso, nada que te haga Ok, la muy bien. maleta. Gracias. Bien. Bueno, gracias. Nos sentimos muy animados. Sabemos que ya más de la mitad de los cupos se han llenado. Será un gustazo verles allá. En realidad, para nosotros es, pues lo que hacemos nos fascina. Además, porque no solo porque nos guste, sino porque vemos que sirve y porque genera vínculos preciosos. Aquí, pues, con algunos de ustedes ya los tenemos, unos vínculos muy dulces, muy bonitos, muy verdaderos, muy juguetones también, en fin. Sí. Entonces será realmente un gusto. Gracias por recibirnos en este momento y allá dentro de 6 semanas, pues cuando nos veamos. Fantástico. Sí, será una experiencia muy linda. Yo creo que en este contexto se hacen unos vínculos mucho más profundos y perdurables en el tiempo que a veces en nuestras mismas familias, porque aquí venimos a abrir el corazón de un modo en el que muy rara vez lo abrimos en otro lugar. Entonces, amamos esta manera de juntarnos como familia. Finalmente le llamamos la sanga, una sanga en donde vamos creciendo juntos y pues caminamos con corazones, eso, una gran familia, así que si llegan, muy bienvenidos y será un gusto poderlos acompañar y abrazarlos y reconocernos, como decimos siempre. Cualquier otra pregunta que tengan, pues nos pueden escribir. Creo que aquí en el chat les acaban, por favor, copien ese link. Igual creo que ya les ha llegado por correo o por WhatsApp. Y pregunten lo que necesiten. Bueno, un abrazo gigante para todos. Feliz resto de tarde y de día. Gracias, nos Gracias. vemos. Gusto grande. Adiós. Chao. Chao, chao.